¿Es posible que un mar siga siendo un mar incluso cuando ya no lo es oficialmente? En 2018 ocurrió algo que dejó perplejos no solo a los políticos, sino también a los científicos en torno al mar Caspio. Resulta que a esta masa de agua se le otorgó un estatus jurídico único en el mundo, sin precedentes. Pero lo extraño del mar Caspio no termina ahí. Su lecho marino tiene una estructura híbrida en la corteza terrestre. Sus aguas se comportan de forma que desafía toda lógica y su historia está plagada de más enigmas que respuestas. Hola a todos. Entonces, ¿qué es en realidad el mar Caspio? Bienvenidos a Pangea. ¡Vamos a empezar! ¿Mar o lago? El 12 de agosto de 2018 ocurrió un hecho sumamente peculiar durante una cumbre de los 5 países que comparten las costas del mar Caspio. Los líderes de estas naciones introdujeron una nueva definición político-geográfica para esta masa de agua. En el tratado internacional que firmaron, lo que siempre habíamos llamado mar Caspio fue rebautizado como una cuenca cerrada con un régimen especial propio. En otras palabras, la eterna disputa sobre si el Caspio debe considerarse un mar o un lago sigue desde el punto de vista legal sin resolverse. Y lo cierto es que ni siquiera los científicos han logrado clasificarlo de forma clara como una cosa o la otra. Así fue como el Caspio terminó recibiendo un estatus legal absolutamente inusual, que no encaja en las clasificaciones convencionales de mar o lago del derecho internacional. Por supuesto, los diplomáticos veteranos saben encontrar atajos incluso donde no debería haberlos, y son capaces de poner etiquetas políticas sobre conceptos geográficos. Pero eso no significa que los científicos estén de acuerdo. A simple vista, uno pensaría que la respuesta sobre el mar Caspio es fácil. La lógica diría que si no está conectado directamente con el océano, entonces debe ser un lago. Sin embargo, el Caspio tiene muchas características que normalmente no se encuentran en un lago. Una de ellas es la peculiar estructura geológica de su fondo marino. Uno siente la tentación de seguir el ejemplo de los políticos y crear una nueva palabra complicada para definirla. Pero antes, conviene recordar que existen 2 tipos principales de corteza terrestre, la continental y la oceánica. La corteza continental es mucho más gruesa y está compuesta sobre todo por granito y rocas metamórficas. En cambio, la corteza oceánica es bastante más delgada y está formada principalmente por basalto. Pues bien, el fondo del mar Caspio no es típico de ninguna de las dos. Combina características de ambas, formando una estructura híbrida. Más exactamente, en el norte y parte de la zona central del Caspio, el lecho marino tiene rasgos propios de la corteza continental. Se considera una prolongación hundida de la plataforma de Europa Oriental. Naturalmente, esto hace que esas zonas tengan profundidades muy reducidas. En el norte, la profundidad máxima apenas supera los 15 metros. Pero a medida que nos acercamos al centro, el fondo se hunde varios cientos de metros y empieza a presentar rasgos más propios de la corteza oceánica. En esa zona, la profundidad media alcanza los 208 metros. Y más al sur, la estructura se vuelve aún más compleja, con una composición y grosor que se asemejan mucho más a los del fondo de un océano. Ahí la profundidad llega a los 1025 metros, lo cual sin duda justifica llamarlo mar. Viéndolo así, podría decirse que el norte y el centro del Caspio son como un lago, pero el sur es claramente un mar. Cuanto más se piensa en ello, más confuso resulta. Por eso los geógrafos se empeñan en llamarlo lago. Los geólogos prefieren guardar silencio y para los marineros, el Caspio ha sido siempre, sin discusión, un mar. Y la verdad es difícil no ponerse del lado de los marineros, porque ellos son quienes navegan de verdad estas aguas inmensas del Caspio, el lago más grande del mundo con una superficie que llega a los 371.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, el Caspio apenas es más pequeño que el Mar Negro,
436.000 kilómetros cuadrados, o el mar Báltico, 377.000 kilómetros cuadrados, y muchísimo más grande que el mar de Azov, 39.000 kilómetros cuadrados. El misterio de su origen y su historia. El origen mismo del mar Caspio es, en sí, otro enigma. Por supuesto, dentro del ámbito académico no hay desacuerdo en que, geológicamente, el Caspio es un vestigio del antiguo mar de Tetis, que durante el Mesozoico se extendía desde la actual Indonesia hasta Europa. Desde la perspectiva del tiempo geológico, hace apenas poco que el mar de Tetis comenzó a fragmentarse, transformándose en masas de agua aisladas conocidas como Paratetis. Hace unos 5.5 millones de años, lo que quedaba del mar Paratetis se dividió en tres grandes cuerpos de agua: el Mar Negro, el Mar Caspio y el Mar de Aral. A primera vista, todo esto no parece tener nada de extraño. Pero si el Mar Caspio está completamente aislado del océano, ¿cómo es que aún no se ha secado y sigue conteniendo agua salada? Por ejemplo, la salinidad promedio del Caspio es de entre 1.2 y 1.3% más alta que la del centro del mar Báltico, que va del 0.6 al 0.8%. Esta salinidad equivale a un tercio de la media de los océanos del mundo, y sin embargo se mantiene estable a pesar del constante aporte de grandes volúmenes de agua dulce por parte de los ríos como el Volga. Esta salinidad y la presencia de vida marina respaldan el origen oceánico del Caspio, pero no explican por qué no se ha secado tras miles de años sin contacto con el mar abierto. Por eso, algunos investigadores han planteado que el mar Caspio es una especie de híbrido entre una cuenca oceánica y un lago alimentado por ríos. Esta teoría permite, al menos en parte, explicar las extrañas fluctuaciones en el nivel de agua del Caspio. De hecho, en el siglo XIX el nivel bajó, en el siglo XX subió abruptamente unos 2.5 metros y ya en el XXI volvió a mostrar una tendencia descendente. Lo curioso es que estos cambios no se dan en escalas de miles ni de cientos de años, sino en periodos mucho más cortos. Para entender este fenómeno, es clave hablar del Golfo de Kara-Boğaz-Gol. Se trata de una laguna litoral enorme y poco profunda, situada en la costa oriental del Caspio. A través de un estrecho canal, el agua del Caspio fluye con fuerza hacia esta laguna y nunca regresa. En su superficie, bajo un clima abrasador, se produce una evaporación intensa que genera mirabilita, también conocida como sal de Glauber. Si hay una de las mayores reservas de mirabilita del mundo, en teoría debería ser motivo de celebración. Y en efecto, durante años se explotó intensamente ese recurso. Pero al mismo tiempo, el descenso del nivel del Caspio empezó a despertar preocupaciones cada vez más graves. El retroceso del agua representaba una amenaza seria para puertos, rutas de navegación y ecosistemas. Los científicos concluyeron que la propia laguna de Kara-Boğaz-Gol, con sus 18.000 kilómetros cuadrados de superficie, era responsable de evaporar decenas de kilómetros cúbicos de agua al año, robándosela al Caspio. Tras construir una represa de hormigón que cerró el canal, el flujo se detuvo efectivamente, pero como resultado, la laguna se secó casi por completo. Al retirarse el agua, quedó al descubierto un lecho inmenso. Lo que antes era una laguna se convirtió en un desierto salino. Desaparecieron tanto los animales acuáticos como las aves que anidaban en sus orillas. La evaporación cesó y con ella también la producción de mirabilita. Una vez agotadas las últimas reservas, las fábricas comenzaron a cerrar una tras otra. Para empeorar aún más las cosas, la región empezó a sufrir tormentas de sal sin precedentes. Esas tormentas causaron graves daños a la salud de la población, a la agricultura y a la maquinaria de la zona. Lo más irónico fue que al mar Caspio no pareció importarle en absoluto el plan de rescate humano. El nivel del agua siguió bajando un tiempo más, pero pocos años después, como si nada hubiera pasado, volvió a subir lentamente. Justo por esa época colapsó la Unión Soviética y Turkmenistán, país al que pertenece la laguna, se convirtió en un estado independiente.
En 1992, el gobierno turmenco analizó la situación con calma y tomó la decisión de demoler la represa de hormigón. El agua volvió a fluir hacia Kara-Bogaz-Gol y la laguna empezó a recuperar poco a poco su nivel anterior. Hoy, las tormentas salinas ya son cosa del pasado y la extracción de mirabilita se ha reanudado con la misma intensidad que antes. Aún así, la recuperación del ecosistema sigue siendo una tarea pendiente. Un legado viviente del reino animal. Además del ecosistema del Golfo de Kara-Bogaz-Gol, también preocupa profundamente el estado ambiental de todo el mar Caspio. Es cierto que vivimos en una época en la que los ecosistemas naturales se ven deteriorados por una expansión desmedida de la civilización humana. Pero perder la fauna marina única del Caspio sería una pérdida especialmente dolorosa, porque las especies endémicas del Caspio no existen en ningún otro lugar del planeta. Y esto constituye una vez más un enigma, aunque esta vez biológico. En conjunto, entre el 62 y el 66% de las especies de peces, así como gran parte de los moluscos, habitan exclusivamente en el Caspio. Entre los peces endémicos se encuentran especies de arenques como los Alosa brashnikowi y Alosa saposhnikowi, además de la célebre Clupionella caspia, conocida como espadín del Caspio. Pero desde la perspectiva del consumidor, las especies más destacadas son sin duda el esturión del Caspio y la foca del Caspio. El esturión del Caspio es un pez antiquísimo que ha sobrevivido desde la época de los dinosaurios. Varias especies del orden Acipenseriformes viven en el Caspio y son las que producen el preciado manjar conocido como caviar. La especie de mayor tamaño dentro del grupo es el esturión beluga. Este coloso puede alcanzar los 7 metros de largo y pesar hasta 1.5 toneladas, y es famoso por producir el codiciado caviar beluga. También destacan otras especies endémicas como el esturión ruso y el esturión persa, considerados símbolos del Caspio. En el siglo XX, entre el 80 y el 90% del caviar que se comercializaba en el mundo provenía de estas tres especies: beluga, ruso y persa. Otra especie notable es la foca del Caspio. Los científicos todavía debaten cómo fue que esta foca llegó a vivir en una masa de agua interior completamente cerrada. Su origen es otro misterio del Caspio. No está claro si llegó durante la última glaciación o si es un vestigio de la fauna del antiguo mar Paratetis. Que este animal marino haya logrado sobrevivir en un entorno aislado y parcialmente dulce sigue siendo una incógnita que desconcierta a los biólogos hasta el día de hoy. Enigmas de la historia humana. Desde que la civilización humana llegó a esta región, la historia del área del mar Caspio a lo largo de los últimos milenios también ha estado envuelta en misterio. El Caspio aparece mencionado en las obras de historiadores de la antigua Grecia y Roma, como Heródoto, Estrabón y Ptolomeo. Diversos pueblos han considerado al mar Caspio como el límite de su mundo habitado, su ecúmene. Para los persas era el extremo norte del mundo, para los pueblos túrquicos nómadas una ruta de caravanas y para los principados rusos un escenario de comercio y de saqueos. Alrededor del Caspio se han transmitido incontables mitos y leyendas, ciudades sumergidas, monstruos marinos y caravanas que desaparecieron sin dejar rastro en los desiertos de Mangistau junto a sus costas. Por ejemplo, en las aguas del Caspio frente a las costas iraníes, los lugareños afirman haber visto criaturas marinas con forma humana, conocidas como Runan Shah, los señores del agua. Incluso en nuestra era supuestamente racional, estas leyendas no han desaparecido. De hecho, en 2005, desde el barco arrastrero azerbaiyano Baku se habría avistado a esa criatura nadando entre un banco de peces. Y según dicen, el propio capitán lo contó a un periodista iraní. Claro está, todo esto suena más a fábula moderna, y probablemente la explicación sería un esturión beluga de tamaño descomunal. Pero en lo que respecta a las ciudades sumergidas, al menos parte de esas historias están basadas en hechos reales. El Caspio, por así decirlo, tiene su propia Atlántida.
Se trata de la fortaleza medieval de Sabayil, construida entre los años 1232 y 1235, en una isla a la costa de Bakú, capital de Azerbaiyán, a unos 300 o 350 metros mar adentro. En 1306, un terremoto provocó su hundimiento bajo las aguas. En el siglo XVIII, cuando el nivel del Caspio bajó, las torres de la fortaleza emergieron de nuevo, y entre 1939 y 1969, el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Azerbaiyán llevó a cabo investigaciones arqueológicas submarinas. Durante esas investigaciones se descubrieron unas 700 losas de piedra grabadas con dibujos y escrituras. Hoy en día, las torres de la fortaleza han vuelto a quedar sumergidas. Aún así, el apodo de Atlántida del Caspio se usa más a menudo para referirse a la legendaria capital de Kaganato házaro, Itil. Esta ciudad aparece en numerosos documentos históricos, y el Museo de Historia de España conserva una carta escrita por el propio Kagan de los házaros, Joseph, dirigida a un alto funcionario del Califato de Córdoba. Durante generaciones, los arqueólogos han buscado sin éxito la ciudad de Itil. Sin embargo, muchos viajeros han asegurado haber visto estructuras de piedra sumergidas que parecían los restos de una ciudad. Y si el nivel del Caspio vuelve a bajar drásticamente, es posible que esta ciudad semilegendaria vuelva a emerger ante nuestros ojos. ¿Qué duerme en el fondo del mar? Además de los restos de ciudades sumergidas en el fondo del mar Caspio, yacen también los restos de numerosos barcos naufragados. A lo largo de miles de años, su número ha crecido considerablemente. En tiempos modernos, la mayor presa que Poseidón obtuvo aquí fue probablemente la flota del zar ruso Pedro el Grande, que en 1722 vino con el objetivo de abrir la puerta rumbo a Asia. Descendió por el río Volga con 274 embarcaciones y alcanzó el mar Caspio. Pero una tormenta lo sorprendió y la mayoría de sus barcos se hundieron. Sus restos todavía se encuentran en la bahía de Derbent. Sí, es posible que bajo las aguas haya barriles llenos de oro o cofres repletos de joyas. Pero incluso esos tesoros empalidecen ante la enorme riqueza mineral que yace bajo el lecho marino. Según estimaciones de los geólogos, allí podría haber hasta 50.000 millones de barriles de petróleo y 8.3 billones de metros cúbicos de gas natural. Aunque los recursos del Caspio representan solo entre el 2 y el 3% de las reservas probadas a nivel mundial, su importancia estratégica para diversificar el suministro energético hacia Europa es enorme. Por otro lado, si hablamos de volcanes de lodo, el mar Caspio no tiene rival en el mundo. Solo en las aguas territoriales de Azerbaiyán se han identificado más de 140 volcanes submarinos de este tipo. En esta región, nadie se sorprende al ver columnas de agua, gas y lodo brotar súbitamente desde el fondo marino, alcanzando la altura de un edificio de 5 pisos. A veces, estas erupciones forman islas fantasma, y no es algo raro en absoluto. Por ejemplo, en 2023, frente a la costa de Azerbaiyán, surgió una isla de lodo de unos 400 metros de ancho, bautizada como Kumani Bank. Esa isla apareció en febrero de 2023, pero para finales de 2024 ya había desaparecido por la erosión. Cabe mencionar que el gas expulsado contiene metano, y si se inflama, puede generar espectaculares columnas de fuego. Estos son algunos de los fenómenos asombrosos que ocurren en este cuerpo de agua único, que no encaja en ningún criterio científico convencional, pero que muchos siguen llamando mar. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar tu valoración y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.